bendición en el lugar donde estamos ahorita, allá en el Cusofa. Tenemos que seguir trabajando arduamente para llenar ese lugar, pero llenarla de almas que quieran rendirse a los pies de Cristo. Amén. Y bueno, los anuncios son el domingo, vamos a estar allá. Estamos aquí, la mayoría estamos bien comprometidos. El domingo allá a las 12 del día. Cada quien ya tenemos responsabilidades ya asignadas y más adelante vamos a seguir asignando otras responsabilidades a medida que vaya creciendo la congregación. Y bueno, el día lunes, el hermano Roberto está comenzando a dar las clases a nuevos creyentes. Usted tiene que hacer el esfuerzo, comenzar a predicar también, a recibir también esas clases si usted puede, para que pueda dar a los nuevos creyentes, traer a los nuevos creyentes a los pies de Cristo, enseñarle. Amén. El día martes, no quiero que falte, la escuela de ministros del Reino, y a su nombre gloria. Y los días miércoles aquí, estoy pidiéndole a Dios que crezca un poquito para la congregación, que haya más comprometidos para ver si alquilamos un salón allá en el Cusofa y hagamos los servicios los días, un salón para dar las clases y alquilar el teatro para también los miércoles, tener los servicios los miércoles y hasta que Dios nos dé la mayor bendición y tengamos un local propio, porque de ahí salimos para un local propio y no un local, yo estoy declarando un galpón, pues tenemos que ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Amén. Y yo quiero que usted preste mucha atención a la palabra que Dios tiene depositada en mi espíritu, porque Él pensó en usted hoy. Yo quiero que abra la mente, que abra el corazón y preste mucha atención. Y se ubique en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Yo sigo orándole a Dios para que usted pueda tener la finanza, o por lo menos que usted pueda apartar la finanza y comprar su Biblia y tener una Biblia de las mejores. Los hijos de Dios tienen que tener una Biblia de las mejores. Amén. Para que cada vez que venga al servicio pueda apelar por su espalda y verdaderamente ve ahí, el pastor está leyendo en tal libro, tal capítulo, tal verso, no nos está cayendo a mentiras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden? Aleluya, gloria a Dios. Yo les prometí que cada enseñanza iba a llevar un nombre. Le pido a Dios, Señor, revélame el nombre, revélame el título del mensaje. Se llama de esta manera: arregla el altar para que descienda fuego. Y a su nombre, gloria. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30 en adelante. Dice así: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar, el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupiera 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo a la tercera vez, y lo hicieron a la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. Gracias, Señor. Creemos que tu palabra no regresa vacía, y creemos que esta palabra, Señor, hace rema
en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Si podemos estudiar esta historia que estaba aconteciendo en los tiempos del rey Acab y de la llamada reina Jezabel, en aquellos tiempos ellos habían tomado la decisión de ir contrario a lo que era la palabra de Dios, a lo que eran las leyes y los estatutos de Dios. Por lo cual aquel pueblo había caído en una desobediencia extrema. El pueblo de Israel había desobedecido, se apartó de las leyes, de los estatutos, de los mandamientos de Dios y cayeron en aquel tiempo en una pobreza extrema. ¿Saben que la desobediencia a Dios trae pobreza, trae enfermedad, trae conflictos, trae problemas, trae falta de iluminación al pensamiento? No puedes pensar igual, no puedes caminar igual. La desobediencia trae todas estas plagas, todas estas maldiciones a una nación, a una ciudad, a una familia, a una vida. El pueblo de Israel había tomado la decisión de apartarse, por lo cual pasaron muchos años, mucho tiempo en la cual no se adoraba a Dios en aquel tiempo, porque se habían dedicado a adorar imágenes, a caminar conforme a sus deseos, su designio de la carne, conforme a su concupiscencia, y habían abandonado a Dios. Habían olvidado el altar de Dios, se habían olvidado de los levitas, se habían olvidado de los sacerdotes. El pueblo de Israel se había olvidado de diezmar, se había olvidado de ofrendar, se había olvidado de adorar a Dios, de ofrecer los sacrificios a Dios. Bendito Dios. Por eso había en aquel tiempo una cantidad de gente que estaba pasando hambre, estaban en la miseria, no llovía. En aquel tiempo Dios había ordenado a través del profeta Elías que los cielos se cerraran a causa de la desobediencia, a causa de la idolatría. El pueblo de Dios se había dedicado más a sus quehaceres, a llenar sus lagares, a llenar sus graneros, pero en aquel tiempo era como que echaban en un saco roto, porque no tenían beneficio, porque habían olvidado el altar de Dios. Se habían olvidado de ofrendar, de los levitas, de hacer los sacrificios que debían hacer en aquel tiempo, y por lo cual el altar de Dios estaba arruinado, la casa de Dios estaba deshabitada. Diga, ay, viene lo duro. Y el pueblo de Dios se preguntaba, pero ¿por qué pasaba esto? El enemigo había cerrado el entendimiento, porque dice la Biblia que en aquellos tiempos no se había levantado un rey más malo que el rey Acab. Había hecho peores cosas que todos sus padres. Por eso el cielo se había cerrado, por eso había tanta miseria, por eso había tanto problema. Pero había un hombre lleno de Dios, llamado Elías, el profeta Elías, que Dios había levantado a este hombre para restaurar el altar de Dios. Elías había tomado la decisión de levantar el altar de Dios, un altar que estaba en ruina, un altar que estaba desolado, que estaba deshabitado. Yo quiero que toquemos algunos puntos. Cuando la iglesia de Dios comienza a tomar como prioridad sus quehaceres, no digo que no hay que trabajar, que no hay que hacer las cosas, porque la Biblia dice, Pablo dice que el que no trabaja, que no coma. Pero cuando tu primera prioridad es el trabajo, cuando tu primera prioridad es tu casa, cuando tu primera prioridad son tus hijos, es tu esposo, es tu esposa, y pones en segundo lugar, o diciéndolo mejor, en último lugar a Dios, es un altar que está propenso a la ruina. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué nos pasan estas cosas? Ahorita le dije que a veces hay cosas que nos pasan porque le estamos quitando la careta al diablo, porque estamos llevando luz a las personas, pero hay situaciones que vienen a nuestras vidas que no tienen que ver con esos ataques.
sino porque el altar de Dios está en ruina. Ya cuando servimos la comida no oramos. Ya cuando salimos a la calle no oramos, no cubrimos a nuestros hijos, no nos cubrimos con la sangre de Cristo, no declaramos los ángeles a nuestro servicio y hemos menguado en el altar de Dios. Ya cuando nos dedicamos a otras cosas como estaba el pueblo de Israel, no hacemos el devocional que tenemos a diario antes de acostarnos, no le oramos al Señor y el altar comienza a deteriorarse. Un altar en ruina, un altar donde no se ministra a Dios, comienza a caerle polvo. Y por eso hay muchos cristianos que todavía no se han podido levantar. Hay mucha gente que viene a la iglesia hoy, duran 15 días, duran un mes, y cuando tienen la cosa apretada, vienen a buscar de Dios. Y gloria al Señor porque comienzan otra vez a levantar el altar, porque sé que Dios lo va a hacer. Dios va a dar la palabra, Dios va a dar la sabiduría, Dios va a derramar su Espíritu Santo para que su Hijo vuelva a levantarse. Entonces vemos aquí que el pueblo de Israel en aquel tiempo se habían olvidado de Dios. Y sabe, mira, cuando el pueblo de Dios descuida el altar, cuando la iglesia de Cristo, estoy hablando a Venezuela, estoy hablando a las naciones, cuando la iglesia de Cristo descuida lo que es la oración, descuida lo que es el mantenimiento del altar de Dios en su casa, en su trabajo, en su ciudad, en la nación, se levantan reyes, pero reyes malos, para enjuiciar la nación. Y yo quiero hablarte aquí para que tú abras la mente. Y cuando el pueblo de Dios descuida el altar, cuando la iglesia de Dios descuida el altar, se comienzan a levantar cosas tremendas. A veces el esposo comienza a ponerse más duro, la esposa comienza a ponerse más peleona, los niños comienzan a ponerse más rebeldes. ¿Cuántos están escuchando? Porque hemos descuidado el altar de Dios. Ya no hacemos el devocional, ya no vamos al culto con aquella pasión, con aquel deseo. Y el altar comienza a deteriorarse. Saben, yo recibí una palabra hace tiempo, que a veces Dios tiene a sus hijos. Los hijos a veces se quieren apartar y le cuesta levantarse, le cuesta levantar el altar. Pero sabes, Dios tiene, si tú no te quieres levantar, Dios va a enviar un hombre, una mujer de Dios para levantarte. Y era lo que estaba pasando con este pueblo de Israel en aquellos tiempos. A causa de su desobediencia se levantó un rey muy malo y una reina muy mala. A veces en el vecindario, el líder de la comunidad o la autoridad de la comunidad se levanta en una maldad tremenda en contra del mismo pueblo, porque la iglesia de Cristo ha descuidado el templo y el templo está en ruina. Pero diga, eso no es aquí, porque mi templo está bien levantado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Por eso tenemos que estar todo el tiempo. El templo tiene que estar en mantenimiento constantemente. Y ese mantenimiento significa dedicarse a la oración, significa dedicarse al ayuno, significa dedicarse a la lectura de la palabra, significa dedicarse, estar comprometido con el ministerio donde Dios te sembró. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Pero Dios levanta a aquel hombre Elías. En aquel tiempo se había levantado una maldad tan tremenda que habían hasta 430, 450 profetas de Baales.
Profetas que llevaban al pueblo a la destrucción, a la idolatría, a la miseria. Dioses falsos. El pueblo de Dios había descuidado las cosas de Dios y se dedicaron a lo suyo. Cuando descuidamos las cosas de Dios, se levanta. El enemigo comienza a agarrar fuerza, comienza a levantar un pueblo. Y en aquel tiempo había una cantidad de profetas falsos. Profetas que adoraban a Baal. Adoraban al diablo directamente. Pero Dios decide enviar a Elías. ¿Cuántos Elías hay aquí? Aleluya. Hay mucha gente allá afuera que está adorando a Baal, que está en sus quehaceres. Hay una iglesia que está esperando que tú vayas con una palabra que Dios ha depositado en tu espíritu y sigue depositando para levantar ese pueblo. Un pueblo que pueda restaurar el altar de Dios y pueda ver la gloria, las bendiciones de Dios y pueda... Miren, escuchen esto. Dios levantó a Elías y Elías en su corazón llegó para levantar ese altar. Y por eso le pregunto, ¿cuántos Elías hay aquí? Tú tienes que tener ánimo para ir a llevar la palabra y levantar esos altares que están en ruina. Y estoy hablando con los pastores de esta congregación. Estoy hablando con los profetas de esta congregación. Estoy hablando con los maestros de esta congregación. Con los apóstoles de esta congregación. Estoy hablando con los evangelistas de esta congregación y de la iglesia en general. Que se pueda levantar y restaurar los altares. ¿Desde cuándo no levantamos altar de oración en nuestra casa, iglesia? Y sabe, esta palabra me llega a mí también. Es necesario que levantemos el altar que está en ruina. Que dediquemos el tiempo de la oración, de la lectura de la palabra, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestro esposo. Yo no sé qué hora tienes tú designada para estar en esa intimidad, en esa comunión con Dios, pero es necesario que se vuelva a activar esa pasión de levantar el altar. Que vuelvas al primer amor. Aquel primer amor cuando llegaste a los pies de Cristo y te desvivías por escuchar la palabra, por leer la palabra, por aprender de la palabra, por sentir la unción cuando cerraba los ojos y levantaba las manos al cielo. Es necesario que levantes el altar. Elías, cuando llegó en ese momento, él retó a los profetas de Baal. ¿Sabe? Porque Dios le había hablado. Dios le había hablado porque él tenía una intimidad con él. Cuando tienes intimidad con Dios, Dios te habla. Te da los códigos, te revela los códigos para que puedas ir en contra. Para que puedas levantar el altar en tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu ciudad, en tu nación. Porque esta es una palabra que es para las naciones. Y aquí hay nación santa. Aquí hay hombres y mujeres que se están levantando, que se están forjando para ir a levantar los altares en las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Elías comenzó a recibir esos códigos y fue por la palabra de Dios y retó a los Baales. Los reunió a todito porque él conocía quién le había hablado, quién lo había mandado y en quién creía él. Él sabía que el que lo mandó era el Dios, el poderoso, el Dios de los dioses. Y reunió a todos los Baales y comenzaron los Baales a invocar sus dioses. Pero ¿sabe qué? Que Elías se reía de todos aquellos. Porque mira, escuchen esto. Los brujos están comprometidos tremendamente con el diablo. Los santeros se visten de blanco.
Se meten en un cuarto 9 días y ayunan para poder hablar con Satanás. Para que Satanás le diga toda clase de mentiras y los engañe. Y los cristianos no pueden durar ni siquiera 10 minutos orándole a Dios. Ni siquiera 15 minutos leyendo la palabra. Ni siquiera un mes consecuente con lo que se ha comprometido. ¿Cuántos se han comprometido con Dios aquí? Yo hice un compromiso que todo lo que me quede de mi vida se lo voy a dedicar al Señor. Y la palabra dice que no hay quien deje padre, madre, quien deje hijo, que venda la heredad, que deje la heredad, que deje casa, que deje todo por seguirme a mí y no tenga 100 veces más en esta vida y mayor en la vida eterna. Y yo lo creo. Y cada día la pasión se enciende más en mí. Porque es necesario que levantemos, que restauremos muchos altares. Mira, aquellos Baales se reunieron toditos y comenzaron desde la mañana a invocar a Baal y a invocarlo, y Elías se reía. Quizás tus dioses están durmiendo, hay que despertarlos, están haciendo otra cosa, y Elías se reía, porque él sabía que esos dioses no tenían poder. Y los profetas de Baal estaban tan comprometidos que hasta se cortaban y su sangre la derramaban para invocar el nombre de sus dioses que no existían. Dioses falsos, dioses que tenían a la nación envuelta en pecado, envuelta en la miseria, envuelta en enfermedades, porque ellos estaban comprometidos con Baal, se habían olvidado de Dios. Y los cristianos no pueden comprometerse ni siquiera un mes a estar consecuentes. Y los brujos sí, duran hasta 6 meses, 1 año, vestidos de blanco, para que ese pacto que hace con ellos más adelante les traiga muerte, les traiga enfermedades, les traiga ruina. Y sabe que cuando nosotros le servimos a Dios, lo que Dios da, nadie lo puede quitar. Él no se puede contradecir. Lo que Dios te da, nada ni nadie te lo puede quitar. El diablo no da nada de gratis y no da nada por nada. El diablo te da un carro, pero te pone una enfermedad, para que después vendas el carro y gastes el dinero curándote la enfermedad que nunca se va a curar. Aquellos hombres estaban ahí, pero vino un hombre lleno del fuego, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, con la revelación, con los códigos en la mano, y comenzó a levantar el altar de Dios. Lo primero que dijo fue: voy a levantar 12 piedras que significan el gobierno de Dios. Si estudiamos el libro de Josué, cuando Dios le da la orden de cruzar el Jordán, le dijo: levántame 12 piedras, que cada uno de las tribus de Israel tome una piedra, para que cuando las generaciones venideras le preguntaran, tuvieran una piedra como testimonio. Y cada tribu levantó una piedra, y las 12 piedras significaban gobierno de Dios. Y Elías pidió 12 piedras para levantar el altar de Dios. Mandó a buscar leña, restauró el altar de Dios. Y sabe, cuando tú restauras el altar de Dios, un altar arreglado, Dios puede descender. Cuando tú arreglas tu altar, Dios puede descender en tu vida. Y Él desciende en fuego. En fuego. Cuando tú arreglas tu altar, cuando tú vuelves a tu primer amor, el fuego del Espíritu Santo desciende. ¿Y sabes qué? Cuando el fuego de Dios viene a ti, la carne comienza a consumirse. Ay, 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 ¿cuántos agarraron este código?
Aleluya. Cuando tú levantas altar otra vez, cuando tú restauras el altar en tu vida, el fuego del Espíritu Santo quema la carne. Y entonces comienzas a dominar los deseos, las pasiones de la carne. Y se comienza a sujetar a Dios, tu esposo, tus hijos se comienzan a sujetar a ti, tu mamá comienza a darte bendiciones aún de las que no tienes, porque Dios lo arregla todo. Cuando el fuego de Dios viene a ti, comienza a consumirse y a quemarse los malos pensamientos y las debilidades que hay en tu carne comienzan a fortalecerse. Porque has arreglado tu altar. Porque ya estás orando la comida, porque ya estás orando cada vez que te levantas, porque estás orando cada vez que te acuestas, porque estás leyendo la palabra, porque te estás esforzando a venir a los servicios, a escuchar la palabra, porque te estás comprometiendo con Dios a través del ministerio, porque estás diezmando, estás ofrendando, estás siendo canal de bendición para muchos. El altar se comienza a avivar. Ustedes saben que cuando una casa no se le hace mantenimiento y se deja ahí tirada, se comienza a deteriorar. Yo he visto muchos carros en la vía que los paran ahí, no los mueven, no tiene funcionamiento, no hay movimiento y se deteriora. Y llega la lluvia, lo deterioran más. Llega el verano, le quema la pintura, le crece monte a los lados y después viene el candelero, lo quema y lo consume. Ay, Dios mío. Gloria a Dios, porque ha sido abandonado. Cuando tú arreglas el altar, cuando tú levantas altar otra vez para Dios, Dios está dispuesto a descender. Dios está dispuesto a revelarse a tu vida. Dios está dispuesto a cumplir los sueños que hay en tu corazón conforme a su voluntad. Cuando tú arreglas altar, Dios está dispuesto a caminar y a que todas las cosas que emprenda se te hagan realidad y sean de bendición. Cuando tu altar está levantado, cuando el altar está en ruina, están dominando los demonios. Está dominando el diablo cuando el altar está en ruina. Y por eso a veces nos hacemos preguntas: ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no me rinde el dinero? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué esto y esto y esto? Y comienza ¡ay, ay, ay, ay! Y eso es un mar de ay. Pero Dios comienza a revelar. Porque ¿sabes qué? Si tu altar está en ruina, Dios siempre va a tener un Elías que va a enviar para restaurar ese altar que está en ruina. Escuchen esto. Cuando tú decides levantar el altar otra vez para Dios, mira, así le eche agua y el enemigo quiera, el fuego de Dios va a venir y va a consumir todo lo que no es de Dios en tu vida. Porque el fuego del Espíritu Santo no lo puede resistir ni carne, ni leña, ni Baal, ni el diablo, nadie. Dios está dispuesto a descender fuego, que tú puedas poner las manos y la gente pueda ser libre, que tú puedas poner las manos y la gente pueda ser sana, que tú puedas hablar y la gente se pueda convertir. Cuando tú levantas altar, los códigos de Dios se manifiestan en tu espíritu a través de la palabra que Dios ha puesto en tu espíritu. Cuando tú estás dispuesto a levantar altar, las puertas se abren. ¿Sabes por qué se abren las puertas? Porque se abren los cielos. Porque los cielos están abiertos. Mira, una de las cosas que yo he visto, escuchen esto, por eso es que le doy gracias a Dios
hombres en este ministerio y le doy gracias por las mujeres, mucho más. Y no se me pongan bravos los hombres, porque las mujeres están hechas de espíritu. Y saben, las mujeres tienen más pasión por la oración. Levanten la mano a las mujeres aquí. Aleluya. Yo declaro que es así. En el nombre de Jesús, yo sé que desde hoy, ese altar, así, el jefe de la casa. Mire, escuchen esto. El jefe de la casa se llama Jehová de los ejércitos. Y si usted adora en espíritu y en verdad, el hombre, los hijos, las hijas, los que estén en la familia, se van a consumir. Pero se van a consumir toda su carne, y su espíritu va a ser levantado a través de la oración tuya, a través del altar que has levantado para Dios. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque las mujeres están encargadas de ungir el cuerpo de Cristo. Las mujeres tienen la unción para abrir el cielo a favor. Bendito Dios. Por eso es que yo pongo siempre a la pastora adelante para orar, para que el cielo se abra. ¿Sabe qué? Cuando el pueblo de Israel, Dios lo fue a libertar en Egipto, Él mandó a las mujeres, le dio órdenes a Moisés y Aarón que enviaran a las mujeres a pedir, porque las mujeres saben pedir. Nadie se le negaba a darle, y dice que recogieron una fortuna tan tremenda. Ahora bien, cuanto más usted le pide a Dios, Dios le dará y le dará abundancia. Todos esos deseos, toda esa oración, Dios la quiere responder, pero es necesario que levantes altar. Que tu esposo, que tu esposa no se ha convertido, levanta altar de oración, porque el fuego de Dios va a descender, porque Dios está dispuesto. Yo quiero que usted vaya a Mateo capítulo 21 rapidito, porque vamos a terminar ya. Porque esta palabra, este mensaje tiene mucho. Mateo capítulo 21, yo quiero que usted vea a Cristo aquí en esta escena. Bendito Dios. Mateo capítulo 21, verso 12 al 17, mira lo que dice. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y le dijo: escrito está, mi casa, diga mi casa, dígalo, mi casa, casa de oración será llamada. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero ahora escuchen esto. Pero los príncipes, sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos clamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: oye lo que esto dice. Y Jesús le dijo: sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y pasó por ahí. Escuchen esto para terminar. Leemos esto y leemos otra cita. Jesús vino en aquel tiempo en donde el pueblo de Israel se había olvidado de Dios también. Y en vez de estar adorando a Dios en el templo, con el ayuno, con la oración, con la lectura de la palabra, se dedicaron a vender palomas, bueyes y a cambiar moneda. Hicieron eso un mercado, bendito Dios. Porque a veces en nuestro hogar, nuestra vida se vuelve en eso. Puro comercio, pura trampa, pura tracalería, puras cosas inmundas. Y abandonamos lo que es de Dios. Muchas iglesias hoy se dedican a hacer pactos, a sacar
fumar y a chupar y a vender y a vender y a vender esto y a vender lo otro y a vender lo otro. Así la iglesia está en estos tiempos. Pero diga, eso no es aquí. Porque mi casa, dígalo, será llamada casa de oración. Y yo hoy levanto altar en mi casa para que descienda el fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Cuando en tu casa, bendito Dios, cuando tú levantas altar en tu casa, muchos religiosos, el mundo espiritual se va a alborotar y va a querer desanimarte como hacían estos religiosos. Pero no temas, ya Cristo venció por ti. Escuchen esto, algo maravilloso que me llama la atención aquí. Cuando Cristo sacó a los campistas, cuando sacó lo que no es del templo, lo que no es de la iglesia, lo que no te conviene, dice que se estableció el reino de Dios en ese lugar. ¿Y sabe cómo se estableció? Porque venían los ciegos y miraban, venían los cojos y caminaban, venían los enfermos y se sanaban. ¡Ay, bendito Dios! ¿Cuántos están entendiendo? Yo quiero decirte que cuando tú levantes el altar en tu vida, en tu casa, todo el que entre por la puerta de tu casa va a comenzar a ver a Dios en ti, va a ser sano, va a ser libertado. Porque ha decidido levantar altar de Dios. Ha sacado lo que no es del templo. Y yo quiero terminar con esto en 1 Corintios. 1 Corintios, rapidito. 1 Corintios, capítulo 3. Escuche esto. No se me vaya a poner bravo. 1 Corintios 3, 16, 17. Y no se me ponga bravo. Pero es necesario que levantes el templo, que levantes el altar, que restaures el altar, que comiences a hacer tu devocional, que comiences a volver al primer amor para que tu vida cambie. 1 Corintios 3, 16, 17. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, y a su nombre gloria. Tú eres el templo de Dios. Tienes que restaurar el templo, levantar el templo, para que pueda descender el fuego. Dios está dispuesto a manifestarse en tu vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. Bendito Dios. Gloria a ti, mi Dios.